Hola, hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Sean todos bienvenidos una vez más a este canal, tu canal, el canal de todos. Ponga la lupa con el toro. Hoy estamos compartiendo con todos ustedes para llevarle un hermoso video. Hoy vamos a trabajar con la superstición. Mis queridos hermanos, hoy vamos a trabajar aquí en este canal, Ponga la lupa con la superstición. ¿En qué? En el poder de Satanás versus el poder de Dios. Pero vamos a observar que nosotros hoy en día creemos en todo. El Padre Luis Toro nos va a mostrar claramente con esta enseñanza que no deberíamos de creer en la herradura de caballo, en la mate de la sábila, en la escoba patas arriba detrás de la puerta, en las contras, en todo eso, mis queridos hermanos, es abominación para Dios. Todo eso es satánico. Vamos a observar, mis queridos hermanos, muy detenidamente esta enseñanza que pues está muy fresquecita, porque el Padre Luis Toro pues está en Estados Unidos, y pues vamos a verla para que todos nosotros estemos prestos, atentos y muy convincentes en lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos al video. Queridos hermanos, he venido a compartir con ustedes la palabra de Vamos a Dios escuchar para fortalecerles en la fe, para animarles a ver qué debemos creer y comenzar a practicarlo. De eso se trata. Me han pedido que les hable un poquito de lo que es la superstición y trataré de mostrarle qué es la superstición. Oigan, miremos algo. A veces a nosotros nos puede ir bien en la vida, o a veces nos puede ir mal en la vida. Eso es lo normal, eso no hay ningún problema. Y entonces la gente puede tener ideas sobre el irle bien y el irle mal y llamarlo suerte, ¿verdad? Y la suerte, entonces, algunos dicen, la suerte depende de una cosa, de una tontería. Y para los creyentes, la suerte, ¿de quién depende? De Dios. Cuando usted piensa que la suerte depende de otra cosa, sea mala, suerte mala, o suerte buena, a eso se le llama superstición. óiganlo. Porque está creyendo en algo o en alguien que no es Dios y pensando que ese alguien o ese algo dirige su vida para bien O para mal. o para mal. Nosotros los creyentes estamos claros en algo. Existe un solo Dios que hizo todas las cosas, que gobierna cielo y tierra, y que ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Así lo decimos en criollo. Cuando nos salimos de allí, caemos en la superstición. Y hay personas entonces que no hacen tal cosa para que no le vaya mal, o tienen tal cosa para que les vaya bien. Ajá. Ustedes saben mil ejemplos, ¿verdad? Una mata de sábila en la casa para que me vaya bien. Oiga. Una cinta roja en la mano de los niños o de la persona, o incluso una prenda de vestir, tiene que ser roja para que me vaya bien. Ni una amarilla, no me puedo poner una prenda amarilla, me va mal. Eso es superstición. Estar creyendo que depende mi suerte de cosas. Que hoy me paré con el pie izquierdo, ¡oh!, me va a ir mal. Hoy es martes 13, no voy a salir, Escuchen. me va mal. Me cuido en la casa porque martes 13. El martes ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te aparte. Superstición, ¿verdad? Hay muchas supersticiones. Esto de la herradura de burro que colocan. Otra.
O yo no quiero que venga fulano de tal y le ponga una escoba detrás de la puerta, ¿no es? Patas arriba. Algo así, bueno, superstición. Estamos creyendo en tonterías. Mire, yo recuerdo que yo vivía me tocó en una parroquia y yo trabajaba con mis dos hermanas, la una era la que me cocinaba y la otra de secretaria. Escuche esto, escuche esto. Y entonces nos dieron una casa donde vivir. Mi hermana le gustan mucho las rosas, las flores, los arbolitos, los jardín. Pero eso sí, ella tenía las maticas bien bonitas y en la noche iba y le robaban las maticas o le cortaban las ramitas y las volvían nada. Pero era gente que quería llevarse las maticas, pero las dañaban. Entonces un día dijo mi hermana: ay padre, ¿cómo hago yo para que la gente no me lleve las matas? Eso no, dígalo a la gente. Sí, decíamos en la misa: mire, no nos dañen las maticas, mire esto, nada. Un día le dije: mire, póngale una cintica roja en la matica. Porque la gente era muy supersticiosa. Le puso una cabullita roja, una cintica roja. Y han de creer ustedes que más nunca se robaron ni siquiera una hoja de la mata. Les daba miedo, porque la gente es supersticiosa. La superstición está agarrando al mundo. Cuando uno no cree en Dios, tiene que creer en algo o en alguien. O sea, al no creer en Dios, el vacío queda. Quité a Dios, queda un vacío. Y tengo que colocar algo en el lugar de Dios. Y cuando entonces no es la superstición como tal, entonces pasa a ser la brujería, la hechicería, que son familia. Son familia, ¿verdad? Ahorita que está muy de moda, porque el comunismo está tratando de meterse en el mundo, los santeros y los avalados que van unidos al comunismo. Y eso está dando palo por todos lados. La brujería pues es desde siempre, porque es la manera de hacerle la contraria a Dios. Yo quiero mostrarles a ustedes que para un cristiano eso no debe ser. Lo de la suerte, buena suerte, mala suerte, eso no depende de usted tenga una cintica roja, o que usted tenga una mata de sábila, o que usted ponga una escoba, o que no puede barrer, alguien está barriendo, me barrió los pies, me robó la suerte. No, son tonterías. Pero la gente cree en esas cosas. Está comiendo, no puede dejar los cubiertos en cruz. Superstición. O sea, la gente cree en tonterías. Y yo quiero mostrarle cómo la Sagrada Escritura muestra, por ejemplo, en el Salmo 16:5, vamos a mirar el Salmo 16:5, el otro, el que lo encuentre pues lo lee, ustedes van mirando. ¿Qué dice la Biblia sobre la suerte de nosotros? La suerte, que la suerte no es simplemente algo a la deriva. Eso es para el mundo. La suerte es el querer de Dios, la voluntad de Dios, que es nuestro Padre, que se preocupa de nosotros. A ver, ¿cómo dice el Salmo 16:5? Salmo capítulo 16, versículo 5. El Señor es la herencia que me toca y mi buena suerte. El Señor es la herencia. ¿Saben lo que es una herencia? Pero cuando el Señor es mi herencia, entonces a mí me tocó mala suerte o buena suerte. O buena suerte. ¿Por qué buena suerte? Porque el Señor es mi herencia. Yo tengo al Señor como una herencia,
como un tesoro que me han dejado mis padres, mis antepasados. El mismo Jesucristo, nuestro Señor, nos lo dejó dentro de la iglesia, la fe en Dios, la doctrina, todo lo que tenemos que vivir, el plan salvífico, y es una herencia. Y cuando yo vivo en esa herencia y tomo como herencia eso, entonces el Señor es mi herencia y a la vez es mi buena suerte. Ese sí tiene buena suerte. Es que el Señor es mi herencia. Incluso cuando el Señor es mi herencia, entonces puede decirlo de San Pablo: para los que aman a Dios, todo les sirve. Romanos 8:28. ¿Por qué? Porque el Señor es la herencia. Y si Él permite algo, bendito sea el Señor. Él sabrá por qué. Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Y nosotros tenemos que tener la confianza plena que Dios quiere lo mejor para nosotros. Es nuestro Dios, se preocupa de nosotros y nosotros debemos tener la confianza en Él, abandono en Él, que por cierto nuestro Señor Jesucristo nos lo recordó en el Padre Nuestro cuando nos enseñó que teníamos que decir todos los días: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo acepto lo que tú quieras. Entonces el Señor es mi herencia. Repítalo. El Señor es la herencia que me toca y mi buena suerte. Es la herencia que me toca y es mi buena suerte. Mi buena suerte no es tener una mata de sábila en la casa. Superstición, le quité el puesto a Dios. Una herradura de burro. A los niños le pongo las manillitas rojas o negras, que ya pasa a ser contra. ¿Y ustedes saben por qué se llaman contra? Porque va en contra de Dios. Porque lo que debería hacer es que el niño esté custodiado satelitalmente por Dios. Pero la persona, al ponerle una cintica roja, ya no está custodiado satelitalmente por Dios, porque ya no confía en Dios, sino confía en esa manillita o en el brujo que le dijo que se la colocara, ese cintillo. Y entonces eso se llama contra, que esa persona está en contra de la voluntad de Dios. Y el brujo le dice: ponte esta contra, pero no le dice contra quién. Y hay católicos que utilizan contras y piensan que eso es lo mejor. No, queridos hermanos. Nosotros sabemos que Dios gobierna y dirige todas las cosas. Ayer celebrábamos el día de Cristo Rey. ¿Y qué es el Rey? Que es el que manda, que es el que gobierna, que Él es lo maximito, que por encima de Él no hay nadie. Por eso la iglesia nos pedía celebrar el día de Cristo Rey. Por encima de Él no hay nadie. Pero no todos lo tenemos que decir: Cristo Rey, viva Cristo Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. No solamente eso, sino que yo tengo que estar convencido que Cristo es el Rey, el que manda, el que gobierna, el todopoderoso, y los demás se tienen que someter a su autoridad. Entonces, ser amigo del Rey, ¿se lo imagina? El amigo que nunca falla, el Rey de Reyes y el Señor. Oye, miren, hermano, mírenlo con esa lupa o con lupita. Ser amigo del Rey de Reyes y Señor de señores. Náguara, ¿no les dice nada? Eso es lo maximito. Esa dicha la tienen ustedes y la tengo yo. La tenemos todos.
El problema es que no estamos convencidos. El problema es que no nos acercamos a su amistad. El problema es que no somos amigos del amigo que nunca falla. Lo tenemos como un bombero. Cuando se encienda el fuego en la casa, busco de Dios. ¿O no? Mientras que no haya fuego encendido en la casa, los bomberos allá bien lejos. Entonces, Cristo ha pasado a ser un bombero. Ahorita no lo necesito. Cuando lo necesite, lo llamo. ¿De acuerdo, Señor? Y el Señor es tan noble que dice, está bien, yo espero. Y entonces vienen muchas cosas malas, dice, la mala suerte. Eso fue que me fumaron el tabaco. La mala suerte. Eso es que me están haciendo brujería. Esa es la envidia de la gente. Tengo que ir donde un brujo bien bueno que para que haga un despojo o me haga unos baños con cariaquito morado. ¿Me van captando la idea? Estamos perdiendo la oportunidad de estar con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Los apóstoles, según dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 15 al 26, pero vamos a leer el versículo 26, del 15 dice la Biblia, Hechos 1, 15 en adelante, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero vamos a leer el 26. Dice la Biblia que Judas se murió, ahorcó, le quitó la vida. Y entonces tenían que elegir un nuevo apóstol. Y como tenían que elegir un nuevo apóstol, ¿cómo lo iban a hacer? Entonces dijeron, bueno, vamos a ver a quién elige Dios. ¿Y recuerda qué hicieron? A ver, ¿qué hicieron? ¿No estaban ustedes cuando eso? ¿Nunca han leído qué hicieron? Echaron a suerte, pero antes de echarlo a suerte, ¿por qué la Biblia dice que antes de echarlo a suerte, oraron? Para demostrar que la suerte viene de Dios. Que la suerte no es cosa del azar, del destino, sino es la voluntad de Dios que yo debo aceptar. Pero para yo estar convencido que es la voluntad de Dios sin titubear y aceptarla a manos llenas, yo tengo que haber hecho oración para estar en contacto directo con Dios, en una amistad profunda con mi Padre, de modo que nada me haga tambalear y estoy convencido que esa es la voluntad de Dios. Después que hicieron oración, dice el versículo 26. 26. ¿Quién le toca leer? ¿A ella o a usted? Usted ya leyó, venga, le toca a usted. No se me haga la loca. 1.26. Ajá. 1.26. Dice, y les echaron suertes. Y le echaron suerte, a la suerte, ¿verdad? Y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Captan? Entonces echaron la suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue agregado a los 11. Pero eso no lo hicieron sin hacer. Ahí yo me río de los protestantes porque los protestantes dicen, Matías no es apóstol porque Matías es producto de la suerte y la suerte es el azar y no es la voluntad de Dios y no podemos creer en la suerte, por eso Matías no es apóstol. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco, porque la Biblia antes de decir que lo echaron a suerte, dice que hicieron para demostrarle al cristiano que la suerte no es otra cosa para el creyente, para el orante, que la voluntad de Dios. Y por tanto tenemos que aceptarla
con alegría, con convicción plena, y agregaron a Matías al número de los apóstoles. Al punto que, ¿se acuerdan? Murió Judas. ¿Cuánto quedaron? 11. De modo que agregaron a Matías. ¿Cuánto quedaron? Y por eso allá en Hechos 2, versículo por allí en el yo creo que es el 13. A ver, el 2:13. ¿Qué dice el 13? El 13 dice: más otros burlándose decían, Ajá. estos llenos de mosto. Ajá, siga. Siga. Sí. Más otros burlándose decían, estos llenos de mosto. Están. Siga. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿Con los qué? Bueno, ¿y Judas no estaba muerto ya? Pedro tenía que ser con 10. Pero aquí no dice que con 10, con los 11. Ah, porque ya habían integrado a Matías. ¿Me captan? Entonces, era la voluntad de Dios. No era producto del azar, porque al mundo lo gobierna el azar. Cuando una mujer queda embarazada, ¿es producto del azar? Es que yo me cuidé, es que yo tomé pastillas y todavía quedé preñada, me quedé preñada. ¿Qué pasará con eso? ¿Producto del azar? ¿O será que Dios quería que ese niño viniera? Para los creyentes, Dios quería que ese niño viniera. Para los paganos hay que matar a ese niño porque ese es producto del azar. ¿Notan la diferencia? Hoy quisiera yo decirles a ustedes de corazón y con la palabra de Dios que nada sucede por casualidad. Ustedes no son producto del azar, ni yo tampoco. Ustedes están aquí hoy no producto del azar, sino que Dios ha querido que ustedes vengan. Y les tocó en suerte calarse al Padre Toro. Gústele o no le guste. Entonces, ¿es producto del azar? No, es producto del querer, de la voluntad de Dios. Por eso una madre creyente nunca va a matar a su hijo en el vientre. Porque sabe que no es producto del azar. Es que Dios lo ha permitido y dice, si tengo que aceptarlo, yo lo acepto y lo crío, lo tengo que criar, lo crío, no importa, yo voy para adelante. Pero en el mundo de hoy usted ve que eso no es así. No es así. Y por eso tantas madres se convierten en lloronas. ¿Quiénes son las lloronas? Las que matan a sus hijos en el vientre. Y lo llorarán toda la vida. El mundo de hoy le dice a la mujer que puede matar al niño en el vientre y las mujeres lo hacen, pero no le dice que lo llorarán toda la vida. Cuando estén solas, lo tendrán que llorar. El producto nuestra vida no depende del azar, depende de Dios. Y eso es lo que yo quiero mostrarles a ustedes. Y por eso yo quisiera que pongamos la fe en ese Dios con una confianza total, absoluta, plena. Somos creyentes, somos cristianos, no somos ateos. Pues si somos creyentes, somos cristianos, no somos ateos. ¿Por qué desviarnos de la fe? ¿Por qué desviar la mirada de Dios y ponerla en objetos? Que por cierto, esos objetos pasan a ser, ¿cómo que se llama eso? Cuando uno pone la confianza en esos objetos, pasan a ser amuletos, ídolos, dioses falsos. Y no puede ser. El Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando Dios le habla al pueblo desde el comienzo, Dios comienza a educar al pueblo. Ustedes recuerdan, a usted no le toca, le toca a él, ¿verdad? Bueno, a usted no le toca, le toca a él. Uno y uno.
Ustedes como que no han visto los videos. A ver, vean esto. El pueblo de Israel fue el elegido por Dios para Dios ir mostrando en ese pueblo su mano poderosa e ir instruyendo a ese pueblo en su voluntad, pero al mismo tiempo para que en esa voluntad de Dios manifestada en el pueblo, ustedes y yo aprendamos a cómo caminar por los senderos del reino. ¿Y qué debemos hacer? Entonces Dios va instruyendo al pueblo. Un pueblo que comienza desde cero. Y cuando el pueblo comienza desde cero, ¿qué le dice Dios al pueblo? Deuteronomio 6:4. Escucha a Israel. Escucha a Israel. Y ese Israel en aquel tiempo no eran ustedes. Pero en este tiempo sí son ustedes. Y no le pueden tirar la piedrita a otro. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Y Dios me habla. Y Dios hoy me dice, escucha Israel. ¿Y por qué Israel, que era un pueblo, también llegó a ser una persona? ¿A quién llamaban Israel? ¿No estaban ustedes cuando eso? ¿A Jacob cómo lo llamaban? Israel. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que se aplica a un pueblo, también se aplica a una persona. Que así ustedes y yo podemos leer las Escrituras. Fue aplicado a un pueblo, pero también aplica a mí, a una persona. Y esa persona soy yo. Si quiero y si no quiero, pues ese es el problema mío, porque somos libres. Pero ahí está entonces la diferencia entre el creyente y el no creyente. Y ustedes tomaron la decisión de ser creyentes. Levanten la mano los que tomaron la decisión de ser creyentes. Los que no son creyentes no la levanten, quédense tranquilos. Pero ustedes tomaron la decisión de ser creyentes. Entonces, para los creyentes, dice Deuteronomio, otra vez, dale. Escucha, Israel. Yahvé, nuestro Dios, es Yahvé único. Es único. Un solo Dios. Prosigo, la misma lectura. Yahvé único. Del 5 en adelante. Siga. Y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¡Bárbaro! ¿Y qué más? Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. ¿A quién? A tus hijos. ¿A quién? A tus hijos. ¿Qué hay que hacer con los hijos? Repíteselos a tus hijos. Herencia. Me ha tocado en herencia, porque mis padres me lo han repetido de generación en generación. Repítelo a tus hijos. ¿Qué? Israel, el Señor tu Dios en que tú tienes que creer y confiar, donde está tu buena suerte, que es tu heredad, es uno solo y no más. De estar creyendo en brujería, en santeros, en babalaos, de estar creyendo en mata de sábila, de estar creyendo en huesos de muertos, de estar creyendo en escobas detrás de la puerta, debe de estar creyendo en tonterías. Cree en el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Pero hasta ahí no llega. Tarea. De ahora en adelante, si no lo ha hecho, lo vas a hacer. Llegarás a tu casa y te lo repetirás a tus hijos. Pero ojo, solamente en la casa, vamos a ver. Habla de ellos, tanto en casa
como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este es el examen. Les estoy haciendo un examen. ¿Van bien como padres o van mal? No me respondan. Pero yo amo a Dios, ya va. Palabras, 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 palabras. ¿Se acuerda la mujer que en la canción que el hombre le dice te amo, no sé qué algo? Y ella le dice palabras, 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 palabras. Si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, que se te note. Enséñeselo a sus hijos. ¿Dónde? En la casa. Y cuando vamos de viaje, también en el carro. Cuando se vayan a acostar, cuando se levanten, enséñele a sus hijos que su suerte está en manos de Dios. Enséñele a sus hijos todos los días que hay un Dios poderoso que nos ama, se preocupa de nosotros y nos da todo lo que nosotros necesitamos, nos protege, nos cuida con amor grande, con amor único. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga... Aleluya. ¿No les dice nada? El mundo nos quiere robar este gran tesoro. El mundo nos lo quiere robar. Y por eso ustedes verán que San Pablo le escribe a los Filipenses capítulo 2, versículo 11. San Pablo le dice, el 11, lo podemos leer un poquito más atrás, venga, es que la niña que le toca. Filipenses capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice el 11? A ver. Y toda lengua. Un poquitico más atrás, el 10. Para que en el Ajá. Escuchen esto. Desde el 10, Lupita, escuchen. Para que en el nombre de Jesús. El nombre para nosotros son las letras que unidas pronuncian una palabra. Para el pueblo de Israel ese no es el nombre. Para el pueblo de Israel el nombre es la persona, no unas letras. Cuando se habla del nombre, significa la persona. O sea, que ante la persona de Jesús, porque si fuera el nombre, como dicen los pentecostales unidos que se equivocan, ¿no? Y dicen que es el nombre, las letras. Entonces, cuando usted llame a su hijo que se llama Jesús, ¿qué tendría que hacer? Jesús, dice la señora, Jesús, venga. ¿Qué tenía que hacer usted? Tirarse de rodillas. Porque ante el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla. Tírese al suelo, pues, de rodillas, tonto. No es la palabra Jesús, es la persona. Los pentecostales unidos se confunden, entonces dice, el que salva es el nombre. Claro, porque la Biblia dice que vamos a ser salvados en el nombre de Jesús. Entonces ellos piensan que nos va a salvar la palabra Jesús, y esa palabra no nos va a salvar. ¿Nos va a salvar eso? ¿Se acuerda cuando los allá de Hechos 19, 13, cuando unos intentaron sacar un demonio y le dijeron al demonio, en el nombre de Jesús, al que predica Pablo, te ordenamos, sal de ella? ¿Y qué dijo el demonio? ¿Qué dijo? A Jesús lo conocemos. No la palabra Jesús, la persona. A la persona de Jesús lo conocemos. Pablo también sabemos quién es, pero usted quién es. Y se le lanzó encima, le quitaron la ropa, lo mandaron desnudo y lo hirieron, y herido. Porque el nombre no significa
unas letras que al unirle pronuncian una palabra. Como eso lo entendemos nosotros. Pero para Israel no. El nombre era la persona. Entonces por eso dice, para que al nombre de Jesús, repito, no cuando usted llame a su hijo o al vecino que se llama Jesús, usted tiene que ponerse de rodillas. No, para que ante la persona de Jesús, otra vez, vengan, ¿quién estaba leyendo? Usted o ella, ¿quién estaba leyendo? Venga, niña, venga. ¿Estaba leyendo? Venga, ella se perdió. Filipenses. Hechos. Filipenses 2. Oh, Filipenses 2. Sí. Pues yo nombré Hechos y ustedes van para Hechos. Sí. Eso era para que la gente lo buscara. Filipenses 2:10. 2:10, ok. Lo que somos es obra de Dios. No diga mentiras. Venga, Filipenses 2:10. ¿Ahora sí lo tiene? ¿Filipenses 2? Venga, ve. Ahora sí. Filipenses 2. Filipenses 2:11. 2:11, ok. Filipenses 2:11. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús, Es el 10. para que al nombre de Jesús Para que al nombre, la persona de Jesús, se doble toda rodilla. ¿ustedes no se dan cuenta por qué nosotros cuando entramos a la iglesia y llegamos al Santísimo, la iglesia nos ordena que tenemos que ponernos de rodillas? ¿Porque ahí está escrito Jesús? No, porque ahí está la persona de Jesús. Y por eso usted, ante el Santísimo, si usted pasa por el altar, ahorita me dijeron que no estaba, lo bajaron, solo que al sacristán se le olvidó apagar la luz. Y la luz nos está engañando diciendo que ahí está cuando ahí no está. Deberían haberlo apagado. Entonces, cuando usted ve, entra al altar, entra a la iglesia y nota la luz encendida. Ahorita está encendida, pero no está, nos engañaron. Bueno, cuando no está encendida, entonces usted le hace la venia, porque ahí no está. Pero cuando está la luz encendida, ahí está. Y ante él, toda rodilla se dobla. La persona de Jesús. Y la iglesia nos lo enseña y nosotros mantenemos eso. ¿Ve? Y yo tengo que acostumbrarme y aprovecho. Entonces resulta que yo soy monaguillo, yo soy sacristano, yo soy lo que sea, y paso por aquí y resulta que ya está el Santísimo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Arrodillarme. Pero se me olvidó traer el agua para lavarle las manos al cura. ¿Qué tengo que hacer? Y agarré y voy a pasar. ¿Qué tengo que hacer? Pero otra vez. Pues entonces no pase por ahí. Porque ante él, toda rodilla se dobla. En la persona. Usted ve que usted pasa ante una imagen, no tiene por qué arrodillarse. Si se arrodilla porque quiere, pero no está obligado a hacerlo. ¿Ve? Pero ante él, ante la persona de Jesús, entonces en la iglesia nos arrodillamos ante el Santísimo. Está la persona de Jesús. Ante él toda rodilla se dobla, repítalo. Toda rodilla se dobla. No, para que, a ver, ¿cómo es otra vez? El 10. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra. En los cielos y en la tierra. Y vean la otra cosa. ¿Por qué me voy a arrodillar ante él, ante su persona? Escuchen. Y entre los muertos. Y toda lengua proclame. A ver, ¿por qué me voy a arrodillar? Y toda lengua proclame, doña Lupa, y le prendemos la luz para que vean por qué me voy a arrodillar. Que Cristo Jesús es el Señor. ¡Listo! ¿Por qué me tengo que arrodillar? Porque Cristo Jesús es
El Señor con S mayúscula. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 6:4? Escucha, Israel, el Señor, vuestro Dios, es uno solo. Entonces, dice San Pablo, ustedes han de creer que Jesucristo es Dios, es el Señor. ¿Se acuerda Tomás cuando vio a Jesús? Y Jesús le dice, ven y mete tu mano en mi costado y mi dedo en mi mano. ¿Qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Porque decir Señor es decir Dios. Entonces dice la Biblia que ustedes y yo tenemos la dicha no solamente de creer en Dios y tener a Dios como nuestro amigo, sino que además Jesucristo que pisó esta tierra es Dios. Por eso se acuerdan Mateo 1, 23, 24, y le pondrán por nombre Emmanuel, ¿qué significa? Dios. ¿Lejano o cercano? Cercano. ¿Qué significa cercano? Dios con nosotros. Esto significa que ustedes y yo tenemos la dicha más grande que puede tener un creyente, un cristiano, un ser humano, de tener a Dios tan cercano más que cualquier otra religión. Los católicos tenemos a un Dios tan cercano, más que los pentecostales, más que los adventistas, más que los mormones, más que todo. Tenemos al Dios más cercano, al Emmanuel, Dios con nosotros. Y lo tenemos en un milagro muy grande que Él quiso hacer, que si no fuera Dios, yo no lo creería. Se quedó en un pedazo de pan. ¿Lo puede hacer Petronilo? No. ¿Por qué no? Porque Petronilo no es Dios. ¿Lo puede hacer Pánfilo? No, porque Pánfilo no es Dios. ¿Por qué lo hizo Jesucristo? Porque Jesucristo es Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces tenemos a un Dios tan, pero tan cercano, que nosotros podemos estar a solas con Él y disfrutar su cercanía y su compañía más que cualquier otra religión, más que cualquier otra persona, y podemos a tal punto estar con Él hasta llegar al placer espiritual máximo que se llama el éxtasis, que significa que mi alma y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Se acuerda la Virgen María? Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra a una manera tan plena y profunda que los santos lo llaman el éxtasis, el mayor placer espiritual, ese que ustedes y yo a veces ni conocemos, ni sabemos que existe. El carnal sí. El placer carnal sí, pero ¿y el espiritual? Estamos perdiendo el tiempo y nos vamos a morir y no hemos aprovechado el regalo de los regalos, el Emmanuel, el Dios cercano, el Dios con nosotros, y toda lengua proclame que Jesús es Dios, es el Señor, y por ser Dios, ante Él toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra, porque en Él está, según dice allá Colosenses 2:9, toda, absolutamente toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Colosenses 2:9, búsquenlo para que vean. En Jesucristo está toda, completamente toda la plenitud de la divinidad. O sea,
que es el Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios cercano, que ante Él toda rodilla se dobla y que todos deben proclamar que Jesús es el Señor, porque en Él está toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9, ¿lo tiene alguno de los dos? Sí. ¿Usted? A ver, escuchemos. Colosenses capítulo 2, versículo 9. En Él, Lupita. En Él reside toda la plenitud de Dios. En Él reside, como dice la Biblia Reina Valera, en Él reside toda la plenitud de Dios. Él es Dios pleno, total. Por eso ante Él toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. ¿Cómo dice la Reina Valera? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿No les dice nada? Ahí está toda la plenitud de la deidad, corporalmente. Por eso cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, nos estaba dejando toda la plenitud de la divinidad, para que nosotros pudiéramos recibirlo. Porque en Él, repítalo. Porque en Él habita corporalmente. Corporalmente, esto es mi cuerpo. Toda la plenitud de la deidad. Cuando nosotros recibimos el cuerpo de Cristo, ¿qué estamos recibiendo? Toda la plenitud. Naguará. Esto es para desmayarnos de emoción, esto es para extasiarme. Por eso la iglesia dice que cuando usted comulga, usted se sienta, cierra los ojos, no mira para ningún lado y en silencio se extasía ante Dios. Toda la plenitud de la deidad la he recibido, Señor. Ay, qué emoción, qué dicha, que no te vayas, no me dejes, que yo contigo y tú conmigo. A mí qué me importa que está al lado, si está hablando, si está jugando, si está comiendo chimú, si está viendo el teléfono, mandando mensajes. A mí qué me importa que se lo pierden, no saben lo que se pierde. Hagan la prueba. Crean lo que dice la Biblia. Disfruten ese gran tesoro que tenemos de fe. A mí, voy a aprovechar que no hay ningún cura poniéndome cuidado. A mí me da tristeza cuando en el momento de la comunión los curas, en vez de dar la comunión, se sientan. Y no se sientan a gustar, a extasiarse en la presencia de Dios, sino a hablar con el monaguillo o el sacristán. Y no disfrutan. Y los laicos mandando mensajes. Alá. Mire, ahorita hablamos porque estamos en la comunión. Sí. Ya vamos a salir, ya nos falta poquitico. Estamos yo estoy en común unión con Dios, con usted no. En común unión con Dios. Mentiroso, vagabundo, sinvergüenza, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. ¿Por qué miente? Estamos perdiendo la oportunidad de estar con el Todopoderoso. Con razón, mi alma está vacía y el lugar de Dios está vacío y tengo que ocuparlo con una mata de sábila. Con razón mi corazón está vacío, mi fe tan pequeñita, tengo que poner la fe en una herradura de burro, en una manillita, en una cinta, en un brujo,
Qué desgracia más grande. Estábamos llamados a ser águila y volar alto, pero andamos como el águila que se crió con los pollitos. Se crió con los pollitos, comía maíz como un pollito y no sabía que él podía volar alto. Hasta que llegó un Luis Toro y le dijo: tú eres águila, vuela alto. ¡Wow! Y el tonto casi se cayó y aprendió a volar. Eso es lo que quiero hacer con ustedes. Ustedes son águilas para volar alto a la luz de la fe. No sean pollitos ahí en la tierra picando y no pueden ni mover. Cualquier mirada fea, cualquier envidia, ya lo echaron a morir. Me miraron feo, me cayó la pava, me tienen envidia. Mire, padre, todo me sale mal. Ay, me fumaron el tabaco. Eso, miren, yo sé que la vieja esa vieja vecina que me tiene una rabia, yo la tengo fichada. Además, el brujo, que es muy bueno, me dijo que ella me montó un muerto encima. Y mire, padre, como yo ando. Este es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos. ¿Por qué no volar alto en la fe? ¿Por qué no disfrutar de la grandeza que tenemos? ¿Por qué quedarnos nosotros, queridos hermanos, como los mundanos, como los ateos? Tenemos la riqueza más grande que pueda existir para un ser humano. El Emmanuel, el Dios con nosotros, el cuerpo de Cristo, donde reside corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Se acuerdan la cita donde dice eso? Colosenses 2:9. Pero ¿se acuerdan que antes del 2 está el capítulo 1? ¿Y qué significa toda la deidad? ¿Y qué significa todo eso? ¿De qué estamos hablando? Bueno, que ese Jesucristo, el Señor, es Dios. En Él está toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué significa eso? Que Él no es cualquier persona. Según dice el capítulo 1, del versículo 16 en adelante, dice: ¿quién es Jesús? El Señor. Porque ante Él toda rodilla se dobla. ¿Por qué ustedes y yo tenemos que creer en Él? ¿Por qué tenemos que ser amigos de Él? ¿Por qué tenemos que recibirlo corporalmente? Escúchenlo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. No es cualquiera. No es cualquiera. Porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. El ateo dice: no, Dios no existe. El creyente dice: sí existe. Hizo todas las cosas del cielo y de la tierra. Visibles e invisibles. Hay cosas invisibles. Fueron creadas también por Dios. Sean tronos, sean dominios, sean principados. ¿A mí qué me importa? ¿Qué importa que tenga poder? Nunca va a ser más poderoso que Cristo, porque Cristo hizo tronos, dominaciones, potestades. Eso lo hizo Él. ¿El diablo tiene poder? ¿Sí o no? Sí. ¿Más poder que Cristo? No. Porque Cristo hizo los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Meta al diablo ahí. ¿Se acuerda que era un ángel de luz? Bueno, eso fue creado. Entonces compare a Jesucristo con el diablo. Jesucristo es el creador y el diablo es una criatura. ¿Quién es más grande?
¿Y por qué ustedes quieren ir a los brujos? Que trabajan con el diablo. Entonces, ¿por qué la hechicería? Entonces, ¿por qué la superstición? Entonces, ¿por qué los santeros? Entonces, ¿por qué los babalaos? ¿Por qué no te das cuenta que no estás eligiendo la mejor opción? ¿No te das cuenta que no estás eligiendo al rey? ¿Estás eligiendo al peón? ¿Estás eligiendo una criatura? ¿Cuándo puedes elegir al Creador? Yo recuerdo que en mi pueblo llegó un brujo. Era muy bueno. Muy bueno. Llegaba gente de todas partes. Todo el día eran colas de carro y colas de carro y colas de carro. Muchísima gente. Y yo me enteré. Cuando llegué me dijeron, mire, aquí hay un brujo, está en tal parte, vaya, mire cómo llega la gente, a cualquier hora del día o de la noche. Bárbaro. Como era mi pueblo, yo tenía que defender a mi pueblo. Y en la misa le dije, bueno, hermanos, ustedes dando cuenta que aquí hay un brujo que está engañando a la gente y está llevándolo por el camino de la perdición con el poder de Satanás. Hagan favor, y ustedes no se prestan para eso, y cuando la gente le pregunte, díganle, eso es un mentiroso, es un engañador, no le haga caso. Porque la gente preguntaba, no sabía dónde vivía. Y ustedes no lo van a guiar a eso. Y díganle a la gente que eso es malo. Después de la misa, llegó una señora y me dijo, padre, usted dice que hagamos eso, pero si nosotros hacemos eso y el brujo se pone bravo con nosotros y nos hace una brujería. No, padre, no podemos hacer eso. Hagamos una cosa. Más bien, usted ponga volumen y ponga el sonido para afuera para que el brujo lo escuche, porque él vivía cerca de la iglesia. Y lo puse. Y comencé en la otra misa y le dije a la gente, eso es poder de Satanás, se trabaja con el diablo, nosotros tenemos que trabajar con Dios. El brujo lo escuchó y me mandó a decir con la sacristana, la viejita, era una viejita mayor, y el padre, el brujo le manda a decir que no se meta más con él, porque si no le va a hacer una brujería que usted se va a arrepentir, porque él trabaja con el mismo cachú, con el mismo diablo en persona. Y padre, por favor, no hable más en contra de ese hombre. Miré la viejita temblando. Yo le dije, mire, no tenga usted problema. Usted va, así como vino a decirme a mí lo que él dijo, va a ir de chismosa, que digo, de mensajera, él le va a decir al brujo lo que yo le mando decir. Vaya, dígale al brujo que si él trabaja con el cachú, yo trabajo con aquel que venció al cachú en la cruz, que es más poderoso que él. Y fue y le dijo al brujo. Y el brujo le dijo entonces que se atenga a las consecuencias. La viejita, padre, cuídese. Mire que el brujo dijo que le va a hacer brujería. ¿Sí? Sí, que va a hacer brujería para que usted se arrepienta toda la vida y lo va a dejar ciego. Bueno, pasaron 15 días. A los 15 días el brujo quedó ciego y murió. Trabajaba con el cachú. Yo trabajo con el que venció al cachú, al poderoso, al Señor de señores, al Rey de reyes. Pregúnteme si me importa. ¿Por qué voy a tener miedo? Si Él hizo todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, las invisibles también, los espíritus están sometidos a Dios. ¿Por qué tienen miedo los espíritus? Los espíritus están sometidos a Dios, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Siga.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué es lo que no entienden? Son criaturas, no son Dios. Pero el diablo quiere que ustedes pongan la confianza en las criaturas y no en el Creador. Hoy Dios quiere que cambien, que se conviertan, que dejen de creer en las criaturas y pongan la confianza en el Creador. Por eso fueron creadas todas las cosas. Sigue. Y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas, y escuche. Y todas las cosas en Él subsisten. Y todas las cosas en Él subsisten. Él hizo todas las cosas. Entonces, ¿qué miedo? ¿Por qué miedo? ¿Por qué no tener confianza? El Salmo, la Biblia esta, Salmo 94. La Biblia Reina Valera, Salmo 95. Versículo, Salmo 94 en esta y 95 en esta. Vean ustedes que lo mismo que creía el pueblo de Israel, debemos creerlo nosotros. ¿Y por qué nosotros no hacemos caso a la superstición? ¿Por qué no hacemos caso a la brujería, hechicería, a los espíritus? No hacemos caso a nada de eso y no andamos creyendo en esas tonterías. Padre, yo no creo en las brujas, pero de que vuelan, vuelan. Miren, hermanos, si usted no tiene a Dios en su corazón y su corazón está vacío, en el puesto que debería estar Dios no está Dios, hasta la mirada de un enemigo le puede hacer daño. Ahí sí estamos claros. Pero si usted tiene en su corazón a Dios, ni el mismo diablo en persona le podrá hacer daño. ¿Por qué? El salmista se lo decía al pueblo de Israel, Salmo 95, en esta Biblia, Salmo 94 en aquella. Le decía quién era el Dios de Israel, por qué deberíamos confiar en Él. Pero es la misma palabra para ti y para mí. ¿Qué nos da la seguridad? ¿Qué nos da la confianza? Y si tenemos a ese Dios tan cercano, el Emmanuel, Dios con nosotros, entonces, queridos hermanos, ¿qué debemos hacer? Escuche, Salmo 90, en esta es 94 y en aquella 95, en esta es 94. Versículo 1 en adelante. Ok. Vengan. ¿Qué significan vengan? Que estamos lejos y tenemos que acercarnos. Que estamos instalados y tenemos que comenzar a dar los primeros. O sea, en castellano, vengan significa échense a andar. Que hasta ahora han sido católicos de título, pero no han andado, no han echado a andar en la fe. ¿Lo quieren ver retratado? Cuando Jesús iba caminando sobre el mar, ¿qué dijeron los apóstoles que era? ¿Y qué significa eso en la Biblia? Que cuando uno no conoce a Dios, a uno le parecen mentiras que Dios tenga ese poder. A uno le parece que eso no lo puede hacer Dios, que a lo mejor lo puede hacer un fantasma, que traducido al castellano significa que el ser humano tiende a creer más en los fantasmas, en el diablo, que en Dios. El diablo sí puede hacerlo, pero Dios no. Y cuando ve que Jesús camina sobre las aguas, dice, este es el diablo.
Dios no puede caminar sobre las aguas. Es un fantasma. Esto no es real. Esto significa que el ser humano, en su naturaleza humana, piensa que Dios no existe de verdad. De ahí parte. Que Dios es un fantasma, es un mito, es una leyenda. Que nos engañaron, nos metieron eso en la cabeza, nos vendieron esa idea. Pero eso no es verdad. ¿Dónde está Dios? No lo veo. Y si Dios existe, ¿por qué el mal? ¿Y por qué se murió mi mamá? ¿Se murió mi hijo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, Dios es un fantasma. Y eso fue lo que pensó Pedro. Y eso fue lo que pensaron los apóstoles. ¡Ojo! No estamos hablando de los ateos. Estamos hablando de los discípulos del Señor. Cristianos que lo habían seguido y habían vivido con Él 3 años. ¿Cuántos años lleva usted en la iglesia? Y todavía Cristo para usted es un fantasma. Un mito, una leyenda. Tonterías. Todavía no ha tenido la experiencia de Cristo. Y cuando Pedro dice, y los apóstoles dicen, es un fantasma, ¿qué le dijo Jesús? No tengan miedo, soy yo soy. Es Dios. Yo soy, el gran yo soy. No tengan miedo. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos miedo a tener un encuentro con Dios. Porque lo consideramos un fantasma. Porque tenemos lo que el mundo dice. Es una idea. Porque a veces pensamos que el diablo sí tiene poder, pero Dios no. Entonces nos da miedo tener un encuentro con Dios. Es que yo voy al Santísimo y me tuve de rodillas delante del Santísimo y de repente sentí como miedo y me dieron ganas de salir corriendo y mejor me fui corriendo. Yo no me iba a quedar ahí, me dio miedo. Sí, es verdad, eso da miedo. Es una experiencia. Tiene que superarse el miedo. Jesús dice, no tenga miedo, yo soy. Entonces Pedro se tiró de valiente y dijo un acto de fe. Si eres tú, mándeme a mí caminar sobre las aguas. Mándame ir. Y Jesús le dijo, ¿cómo es que dice aquí? Vengan. ¿Qué le dijo Jesús? Venga, venga. ¿Quiere descubrir que Dios no es falso, no es un mito, no es una leyenda? Venga, ahí está el Santísimo. Venga, dedícale tiempo. Quédese a solas con Él, mírelo a Él, llénate de Él y tenga una experiencia distinta. Pasa de una mentalidad de creer que Dios es una idea a una experiencia de Dios. Es el Señor. Y se postra y lo adoraron. ¿Por qué no tenemos esa experiencia? Porque no queremos hacer caso. ¿Qué es lo que Jesús dice? Vengan. ¿Y qué decimos nosotros? No tengo tiempo. ¿O no? Estoy ocupado. Vivo en los Estados Unidos. Y aquí hay que trabajar. Y si uno no trabaja, se muere de hambre. Aquí uno vive desesperado, el tiempo lo tenemos medido para allí y para acá. Aquí no hay tiempo para Dios. Y dice el Señor, déjate de tontería. Venga, venga. Y Pedro caminó sobre las aguas. ¿Cuándo? Cuando le hizo caso a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Venga. Y cuando usted y yo caminamos hacia Jesús, en dirección mirando a Jesús, caminamos sobre lo imposible. Lo que nos parecía imposible se realiza en nuestra vida. Suceden milagros.
Y eso es imposible, que más nadie lo puede hacer, caminar sobre las aguas. Pero el diablo no se queda atrás. Cuando Pedro iba caminando gustosamente y con caché, sorprendido sobre las aguas, el diablo hizo que perdiera la mirada en Cristo y lo sedujo a que mirara ¿qué? La tempestad, las olas. Y cuando miró las olas y la tempestad, porque perdió la mirada de Cristo. Y cuando Pedro vio que se hundía por haber perdido la mirada en Cristo, dijo: aquí el único Salvador es Cristo. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es cuando se hunde, pero todavía le quedaba una chispa de fe. Poquita, pero le quedaba. Hombre de poca fe. Le quedaba poquitica. Y Jesús le activó la poquitica fe, y por esa poquitica fe se salvó. Hermano, a lo mejor a ti te queda una poquitica de fe. Pues hoy llegó el momento de que actives la fe. Y con esa chispita de fe que tienes, lánzate. Y dile: sálvame, maestro, que el Señor te va a salvar. Pero eso sí, ven. Si ustedes no lo hacen de buscar a Cristo, que es Dios, ahí se mueren deseando ser santos, salvarse, tener fe, alcanzar la vida eterna. Ahí se mueren y no lo van a lograr. Porque el único Salvador es Jesucristo.